Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana de miércoles. Hoy es 2 de octubre, ¿verdad? 2 de octubre, ya estamos en la cuenta final para la Navidad y el Año Nuevo. Muchos amigos míos y compañeros de trabajo, Renato, pero qué rápido pasa el tiempo. Se recuerdan de la Navidad pasada y que ya estamos en la Navidad de 2024. Yo siempre les digo de un versículo bíblico, que si aquellos días no hubiesen sido acortados, nadie sería salvo. Bueno, es un versículo que yo lo memoricé desde hace décadas, sobre los tiempos finales. Hay tanto debate y discusión sobre esto, que ayer, después de esos cerca de 200 o un poquito más de 200 misiles que lanzó Irán sobre algunas ciudades de Israel, en algún momento del día me pregunté, hombre, ¿serán los tiempos estos apocalípticos de lo que habla la Biblia? Pero luego reflexioné de que hay muchas otras cosas que deben pasar antes de esos tiempos ya finales, o esto es parte del final, no sé. No me voy a meter ese tema porque no es el tema al que venimos esta mañana, sino a darle seguimiento a los temas que hemos tenido el lunes y el martes. Pero la verdad que es difícil, sumamente difícil abstraerse de esa realidad en el Medio Oriente. Se lo digo con toda franqueza. Me estoy dirigiendo a una de mis invitadas que ya se las presentaré y a mi otro invitado que ya también lo tendrán en pantalla. Y hoy una conexión con el máster en Psicología Filosófica, con estudios en Teología y Humanidades, Pablo Muñoz Iturrieta, que está desde una ciudad canadiense. Desde Ontario lo tendremos en los próximos minutos, desde Ontario. Les decía que es difícil abstraerse sobre esta situación en el Medio Oriente. Hoy han seguido los bombardeos de Israel sobre la capital libanesa, sobre Beirut, y el mundo está a la expectativa si Israel tomará represalias contra Irán. Porque ayer lo advirtió el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero también reaccionaron los iraníes. Más le vale a Netanyahu que se quede tranquilo porque si responde al ataque nuestro, la cosa se volverá peor. Yo sé que aquí hay un hombre que sigue muy de cerca esa situación en el Medio Oriente, que es uno de mis invitados, Denis Castro Bobadilla, a quien saludo. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Muy amable, muchas Igual saludo a la doctora Rosario Hueso, que es la coordinadora de la asignatura de Español y profesora de Literatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que ayer intervino en el programa por la vía telefónica y la invité este día porque me parece que esta semana en que los hondureños a esta hora, buena parte, no todos, ¿verdad? Porque hay algunos que están trabajando, sobre todo los trabajadores públicos están en sus casas relajados, viendo la televisión, sin tener que estar pensando que en las próximas horas tienen que presentarse al trabajo. En estos momentos de sosiego vale la pena reflexionar sobre los temas. Sé que muchos no se dan cuenta qué temas hemos tenido esta semana, pero para quienes ya lo saben no vale la pena repetirlo. Para quienes no lo saben, entonces lo vamos a resumir en los próximos minutos. Así que, doña Rosario, es un placer tenerla aquí en Frente a Frente. Muchas gracias por su invitación. No se imparten clases en esta semana en la universidad, ¿verdad? No, en esta semana no. Y yo también soy coordinadora de español, pero del Instituto España Jesús Milla Selva de la Ah, también. Sí, ahí es donde soy coordinadora de español. Ah, bueno. ¿Se han calmado las cosas en el Milla Selva o no? Sí, la verdad es que ese es un caso aislado. Claro, preocupante también. Yo creo que ese debería ser otro tema. Sí. Y yo estoy seguro que no se va a sentir bien el doctor Denis Castro Bobadilla si antes de comenzar con el tema central no me da su punto de vista de lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Con esa situación generada a raíz de lo que pasó el 7 de octubre, aunque este es un conflicto milenario, eso ya lo sabemos. Pero se ha agudizado desde el 7 de octubre pasado, que por cierto ya vamos a cumplir un aniversario de esa fecha donde gente de Hamas mató a 1.200 israelíes. Luego vino la invasión de Israel a Gaza. Durante ese año que estamos por cumplirlo el 7 de octubre, desde la frontera de Líbano con Israel, la
La milicia Hezbollah ha estado lanzando misiles durante este último año sobre ciudades fronterizas, ciudades de Israel fronterizas con Líbano, hasta que se desató todo esto. Primero con los buscadores o buscapersonas o los Viper, como los conocimos aquí. Luego con los walkie-talkie, que todavía se sigue comentando de este operativo. No se sabe dónde le pusieron ahí una bombita a esos aparatos para que estallara en la cara de milicianos de Hezbollah. Muchos han quedado sin ojos, sin vista, graves, desmembrados, otros murieron. Y luego el otro operativo quirúrgico sobre un barrio de Beirut, donde estaba el jefe de las milicias de Hezbollah, que es un ejército dentro de un estado que tiene su propio ejército, que es el Líbano, mire usted, y se convirtió en partido político, Hezbollah, el partido de Dios, con aproximadamente 14 diputados en el parlamento libanés. Hay tantas historias que se han leído, que se han escrito sobre el Líbano, que es tierra maldita, pero ¿por qué algunos lo consideran tierra maldita? Es un título bien escabroso, porque ahí tienen que convivir 15, 20 religiones, y desde que se fueron los franceses quedó una forma de gobernar el Líbano en función de la confesión religiosa de la gente. Ahí están los drusos, están los cristianos católicos, están los sunitas, los chiitas y toda esa gama de religiones. Por eso es que ahí es bien difícil que se logre la paz. Y se produjo entonces ese ataque quirúrgico de Israel contra unos edificios donde estaba el cuartel central de Hezbollah y su comandante máximo. Todos los comandantes fuertes, poderosos e influyentes, y su jefe máximo, Nasrallah, que murió. Y bueno, ya se produjo lo que ustedes saben, el ataque ayer con misiles balísticos. Misiles balísticos. Es un misil, yo no soy experto en eso, que a diferencia de los misiles crucero, estos se movilizan y pueden alcanzar distancias superiores a los 5.000 kilómetros, ir de continente a continente, por los vientos y por la fuerza de gravedad. Así son los misiles balísticos que ayer se utilizaron en este ataque de Irán contra Israel. Al menos un muerto hubo. Yo es lo que he visto hoy muy temprano en la prensa mundial, un muerto. Y miren qué cosas, que el muerto es un palestino. El muerto es un palestino. A no ser que Israel no admita que hay israelíes muertos después de este ataque. No pero me dice aquí ya Denis que no hay ningún muerto de Israel. Dice. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Sus contactos en Israel o la misma prensa que yo leo? No. Yo me comunico con uno de los rabinos, que usted creo que una vez le di el teléfono. Sí. Es un hondureño. Me comunico también con el uruguayo que usted ve en las noticias de CNN. Es un amigo personal de su servidor. Y también con parte de la gente de Cancillería de Israel, con la que tenemos una relación. Y efectivamente, cuando uno se comunica y uno les desea lo mejor en estos momentos, yo me comuniqué sobre todo con Rabino, dice, no ha habido nada, me dice, nada que lamentar realmente. La cúpula, que tiene 3 niveles, ha funcionado bastante bien. Más la cúpula de hierro. Más los diferentes niveles que hay de cooperación del Reino de Jordania, por ejemplo, que es el protector occidental de Israel y un aliado de Israel. Y ayer intervino Estados Unidos. Biden dio una orden. Y en el Mediterráneo, obviamente, la parte de la naval de americana en la contención y en la localización de esos misiles. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Mire, el problema es de su interesante, es un país que fomenta el terrorismo internacional, como es Irán, el terrorismo internacional que está en migraciones para hacer daño a Europa. Europa está muy preocupada por este asunto. ¿Por qué razón? Porque tiene una enorme población como tal. Y no es porque los musulmanes en sí, sino que arropados en la religión como tal, se han convertido en un terrorismo que está afectando a Europa, ha afectado el mundo. Usted lo sabe bien, a Estados Unidos, lo que le ocurrió en las Torres Gemelas
y otros saberes. Y hay países que, y a su vez, hoy esos grupos terroristas manejan el narcotráfico y el fentanilo para Europa y para la misma Asia. Esa es una de las formas de financiamiento que hay, es el narcotráfico, hoy por hoy en el mundo, en determinados grupos políticos y que buscan el poder de algunas naciones. Usted ya lo mencionó, el Líbano. Y usted ya lo mencionó, Yemen. Usted lo menciona en el mismo Irán. Y es decir, usted acaba de decir una gran verdad. Israel va a contestar. Y va a contestar quirúrgicamente. Israel no ha atacado al Líbano. Israel ha atacado el sur del Líbano en una operación quirúrgica, advirtiendo a toda la población civil que se retire para que deje lo que hay ahí de Hezbollah. Y con él se va a entender. Un país como Honduras, que permitió hace muchos años la presencia de una serie de guerrilleros para atacar a Nicaragua, yo no sé cómo Nicaragua no atacó a Honduras en determinado momento en los años 80, usted lo sabe bien. Si desde aquí nosotros teníamos una serie de campos de concentración, ¿se acuerda? Entonces, Israel le corresponde su defensa porque desde un país y la frontera de un país está siendo atacada su población. Israel fue desplazado 70-75 mil personas del norte de Israel. Ha sido vaciado. El gobierno les pidió retirarse, les dio dónde quedarse y al mismo tiempo colocar su ejército y vamos a ver si nos van a enfrentar. Es decir, es un derecho legítimo, reconocido internacionalmente, el derecho a la defensa. Y se encuentre donde se encuentre quien le ha hecho daño, no solamente al territorio israelita, sino a los israelitas, el gobierno de Israel tiene ese compromiso. Y no es un compromiso, no es una guerra por territorio, Renato, no se equivoque. Es por tratar de desaparecer el Estado de Israel. Y eso no va a ocurrir jamás. El Estado de Israel va a permanecer hasta el final de los tiempos, cuando usted espera el famoso Mesías. Bueno, es un tema tan álgido y un problema histórico y milenario que hoy solo hemos escuchado una visión del conflicto. Seguro que si yo dejo las 2 horas, me van a llamar palestinos, hondureños de origen palestino, hondureños de origen árabe. Gente extraordinaria. Que no van a coincidir con Denis Castro. Gente extraordinaria. Mire, sí, Israel no es enemigo ni de los libaneses, ni de los palestinos, ni del pueblo de Irán. Me preocupa que don Pablo Muñoz Iturrieta, que está en Ontario, diga, ¿será que me equivoqué de programa? Hay un hondureño que me llamó ayer, de nombre Carlos Sandino, me dijo que era el productor de un programa que se llama Frente a Frente del Canal 5 de Televicentro. Pero me conecto en este momento y lo que estoy escuchando es el debate sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Y no fue para eso que me invitaron. Y no quiero que se vaya a confundir él y que crea que estamos en otro tema. ¿Usted le recibe? No, pero es que es difícil abstraerse. Claro. Es difícil abstraerse. Mire, no seguimos porque solo tengo una visión del conflicto. Y porque están concitados o convocados para otro tema. Mis mejores amigos son palestinos. Sí, pero valdría la pena, antes de que termine esta semana, abordar este tema para mayor comprensión de los hondureños. Esto tiene sus orígenes hace miles y miles de años. Así que saludamos a don Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo Muñoz es doctor en filosofía política y legal, tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es profesor de filosofía política, estudios de la familia y bioética y autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, escrito en el 2019. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan en el 2021 y Apaga el celular y enciende tu cerebro en el 2023. ¿Qué me gustaría hablar de este libro? Apaga el celular, jovencito que me estás viendo en este momento, y enciende tu cerebro. Solo me estoy acordando de los editoriales en la tribuna del expresidente Carlos Flores, que todos los días se lanza un editorial en este sentido. Apaga el celular y enciende tu cerebro. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros publicados en revistas de índole científica. Lo voy a presentar en este momento. Doctor Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por haber aceptado a Frente de Canal 5 en Tegucigalpa, Honduras,
estar con nosotros para hablar de esta temática. ¿Sabe que me interesa, sí, algún comentario breve? Porque en Honduras este es parte del debate. Apaga el celular y enciende tu cerebro. Porque ¿cuántos cerebros se han apagado con este asunto de las tecnologías y de los celulares? Buenos días, hasta Ontario. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias también a los presentes y a toda la audiencia. Es un problema enorme el que ha introducido la tecnología dentro de nuestras vidas y especialmente en la dinámica familiar. Porque la realidad es que aquellas tecnologías que fueron diseñadas para conectarnos, para comunicarnos, para informarnos, para aprender incluso, para ver programas como este y discusiones interesantes como las que escuchaba hace unos minutos aquí en el canal, lamentablemente en la mayoría de los casos está generando toda una serie de adicciones, una serie de problemas de salud mental, especialmente relacionados a la depresión, a la ansiedad, al intento de suicidio. Los números no mienten, los números no mienten. Y si nosotros vemos los datos a nivel mundial, a partir del año 2012, cuando toda una generación de niños y adolescentes tuvieron su primer celular, su primer iPad, comenzó todo un incremento de problemas de salud mental y problemas de desarrollo neurobiológico al nivel cerebral que son muy, pero muy preocupantes y que luego se han visto reflejados en los tremendos y bajos resultados escolares a nivel mundial, incluso en los países de primer mundo y que tenían una supuesta educación de primer nivel. Lamentablemente la situación está muy, pero muy complicada y esto está alertando y alarmando incluso al mismo Congreso de los Estados Unidos, que están comenzando a tomar medidas, a distritos escolares que ya están comenzando a prohibir el ingreso de celulares y pantallas dentro de los establecimientos escolares por los graves problemas que esto ha generado. Ahora le digo, algunas veces yo reflexiono, si en los años 60, yo soy de la parte rural de Honduras, no soy de la zona urbana. Vine aquí a estudiar, me quedé aquí en Tegucigalpa. Si yo hubiese tenido una herramienta para leer en los años 60 y 70, vi una enciclopedia hasta los 12, 13 años. Los periódicos los recibíamos a las 6 de la tarde, un periódico, La Prensa. Digo, ¿qué sería de mí de haber tenido este aparatito con toda la información exquisita que puede uno extraer en los buscadores, en estos teléfonos celulares? Lamentablemente, sí, ya sabe usted para dónde voy, ¿verdad? Ya sabe para dónde voy. Es una muy buena observación la que usted está haciendo, porque de hecho, cuando surge el Internet en los años 90, los creadores del Internet hablaban de la democratización del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento ahora iba a llegar por igual a todas las personas del mundo, a todos los que quisieran formarse, iba a generar toda una serie de oportunidades. Y para muchos de ellos decían, esto va a resolver el problema de la desigualdad, porque el problema de la desigualdad social, desigualdad económica, se da fundamentalmente por una cuestión de conocimiento. La persona que conoce más, que tiene más conocimiento, tiene más acceso, obviamente, a una vida mejor. Pero curiosamente lo que ha ocurrido es lo contrario. Si nosotros vemos las estadísticas, las personas como usted, personas que se crearon sin acceso a estas tecnologías, con libros, con lo poquito que muchas veces uno podía recolectar y discernir de la realidad, son personas que saben más que los que han crecido con tecnología. Mire qué curiosa esta gran paradoja, la paradoja del Internet. La gente hoy en día que solamente se forma por medio de las redes sociales y del Internet es más ignorante que el que tradicionalmente se formaba por medio de la lectura de diarios, por medio de la lectura de libros y obviamente porque esa persona, aquí está la gran respuesta, pudo desarrollar su cerebro a un nivel de pensamiento y de abstracción mucho más elevado que un joven, un niño hoy en día, que lamentablemente se encuentra a temprana edad con la tecnología y eso lo que está logrando es retrasar el proceso madurativo y en algunos casos, lamentablemente, incluso atrofiar secciones del cerebro, sectores del cerebro, funciones cerebrales que son claves para el desarrollo humano. Pero doctor, ¿dónde está el problema? Yo me pregunto, ¿dónde está el problema? Es que hace falta monitoreo, supervisión de los padres, regulaciones del sector público, políticas en este sentido. Porque es que no saben los niños la herramienta que tienen para educarse, para tener un conocimiento y ser exitosos en la vida. No hay que recurrir a lo que nosotros hacíamos. Que conste, ¿verdad? No hay que renunciar nunca a comprar libros y a leer. Aún estando las enciclopedias, los libros
aquí en los buscadores que uno los anda en este aparatito. Yo no renuncio a comprar libros o a esa lectura tradicional en los libros, pero digo yo, ¿dónde está el problema que los hipotes, que los jóvenes de ahora no aprovechan todo ese conocimiento bello que uno puede encontrar en estas herramientas? Mire, hay dos problemas fundamentales. Se han hecho toda una serie de estudios científicos muy interesantes para tratar de ver qué es lo que resulta mejor, leer de un libro o leer esta misma información del Internet. Curiosamente, se ha demostrado que cuando una persona mira un celular, cuando una persona mira de una pantalla, las regiones cerebrales que se activan son las regiones cerebrales que tienen que ver con el entretenimiento, no con el pensamiento, no con la reflexión. Eso no significa que una persona no pueda aprender a través de una pantalla, pero sí significa que una persona va a aprender mucho mejor a partir de los libros. Pero hay un tema mucho más fundamental que este, y tiene que ver con el hecho de que cuando un niño, un adolescente, ve una pantalla, generalmente no lo ve para formarse, para leer libros, para leer noticias, lo hace para entretenerse, para jugar a videojuegos, para ver cantidad ilimitada de videos que duran menos de 30 segundos en TikTok, y cuando se aburre a los 10 segundos puede pasar al siguiente, lo cual está generando toda una serie de problemas relacionados a la ansiedad, está generando toda una serie de problemas relacionados incluso a la propia autopercepción y a la autoestima. Por eso vemos un problema gigantesco hoy en día, especialmente en chicas y adolescentes con graves problemas de autoestima. Y a nivel cerebral, y aquí quiero ir a lo central de todo, a nivel cerebral, son tantos los bombardeos de luces, de colores, de cambio de escenas y de sonidos, que eso está generando en niños y en adolescentes una concentración de energía en ciertas regiones cerebrales para poder procesar esa información. Porque aquí viene la clave. El cerebro humano, y especialmente el cerebro de un niño y un adolescente, no está diseñado para procesar toda esa información virtual. Y entonces, para poder procesarla, yo tengo que comenzar a concentrar energía de otras regiones cerebrales que se deberían estar activando y formando y madurando. Y lamentablemente los estudios científicos nos están demostrando que ya a los 12 años, en niños que han sido expuestos desde muy pequeños a pantalla, ya tienen daño cerebral gravísimo, incluso en algunos casos atrofia cerebral de regiones cerebrales que son claves para la memoria, para el pensamiento, que son claves para la sociabilización, que no están desarrollados debido a que han tenido que usar toda esa energía para poder procesar toda esa información de horas y horas y horas de entretenimiento totalmente superficial y sin sentido. ¿Tiene hijos, doctor? ¿O todavía no? Todavía no, pero si los tuviese, no van, es una decisión ya tomada, no van a tener, obviamente, acceso al celular, porque mire, yo después de leer cantidad de artículos científicos en la comunidad científica, en la psiquiatría, en la psicología, se recomienda que los niños, mire esto, niños menores de 6 años deberían tener 0 minutos de pantalla, 0 minutos. Es decir, no deberíamos darle un celular y una pantalla, un iPad a ningún menor de 6 años debido al impacto que esto tiene en el desarrollo cerebral. Es decir, lo que se aconseja es 0 minutos de pantalla. Y con respecto a redes sociales, se recomienda que ningún menor de 16 años tenga tampoco redes sociales por el impacto que tienen estas imágenes y este cambio de imágenes y de colores y de luces en su desarrollo cerebral. ¿No cree que los niños se queden desfasados si se les prohíbe utilizar, yo digo, para lo correcto, estas herramientas? ¿No cree que se les revelen viendo cómo son las sociedades ahora? Bueno, qué buena pregunta. Se van a revelar especialmente por la presión social, pero no van a quedar desfasados. Porque, curiosamente, cuando yo estaba escribiendo este libro, realicé una investigación sobre las mejores escuelas del mundo y las mejores escuelas del mundo, donde están los niños que quedan desfasados, pero no por no saber, sino por saber demasiado, ¿se entiende? No hacen uso de la tecnología. Y luego los ingenieros, los ejecutivos, los dueños y fundadores de todas estas compañías tecnológicas como Google, como Apple, como Facebook, como Snapchat, no permiten que sus hijos tengan celular. Esto para mí fue una gran revelación, porque cuando le hacen una entrevista a Steve Jobs, el New York Times, cuando sale la segunda generación de iPads, le preguntaron a Steve Jobs, nos imaginamos que tus hijos ya deben tener el prototipo mucho antes que la gente común. Y Steve Jobs dijo algo que fue revelador. Él dijo, no, mis hijos no tienen tecnología, no tienen celular, no tienen laptops y no tienen iPads. Los van a tener recién cuando cumplan 18 años. Le hicieron la misma pregunta a Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, que en su momento era la compañía tecnológica más grande del mundo, y los periodistas se sorprendieron cuando Bill Gates reveló que sus hijos no tenían tecnología y que la iban a tener recién cuando sean mayores de edad y que se los compren ellos mismos a su celular.
Y lo mismo pasó con el actual CEO de Google, la compañía tecnológica más importante del mundo, Sundar Pichai. Le preguntaron cómo era la relación con la tecnología en su hogar y dijo, en mi hogar no hay tecnología. En mi hogar, de hecho, cuando vemos una película a la semana, los niños tienen que salir a hacer deporte y tiene que durar ese ejercicio la misma cantidad de minutos que dura la película, la única película que ven a la semana. No tienen celular, no tienen Google, no tienen tecnología, no tienen pantallas en la casa. Podemos seguir con los ejemplos. Vamos al caso de Facebook. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, vive promocionando aplicaciones para el aprendizaje, para el lenguaje, para el bebé, para que el bebé diga más palabras. Y cuando se hizo una entrevista sobre su vida en el hogar, tiene 0 pantallas en su casa y su bebé es un bebé que está siendo criado con todos los métodos tradicionales que envuelven que el niño esté tirado en el piso y juegue con pelotitas y juegue con dados y juegue con cosas iguales en las cuales nos criamos nosotros o los niños más humildes de Honduras. Es decir, porque esa es la educación de verdad, el contacto con la realidad y con lo sensible, porque eso es lo que hace madurar el cerebro, no una pantalla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya vamos entonces a pasar al tema central para escuchar a los 3 panelistas que tengo esta mañana. ¿Tiene un acento usted entre guatemalteco y mexicano? No sé si me equivoco o ando lejos. Se fue lejísimos al norte. Yo soy originario de la Argentina, pero no soy de Buenos Aires. Ahí viene el problema. Mucha gente cuando piensa en un argentino piensa en el acento porteño, en el acento de Buenos Aires. Sí. Yo soy del interior de la Argentina y por eso mucha gente me escucha y me dice, salvo que haya estado en Argentina, una persona que está en Argentina me reconoce, pero una persona que no ha estado en Argentina me dice, ¿de dónde vienes? Porque no hablas como argentino. Bueno, sí hablo como argentino, pero no como los argentinos que ustedes conocen de los medios y de la televisión y de las telenovelas. Sí, porque pensé primero en Argentina, pero no tiene el acento argentino, digo yo. Si no es de Guatemala, entonces es mexicano, pero no. Es argentino. ¿Y cómo es que está en Ontario? ¿Ahí tiene su residencia ahora? Mire, yo salí de la Argentina cuando tenía 17 años. Fui a estudiar en primer lugar a los Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de ir a la universidad, me formé, di clases. Luego vine a Canadá a hacer el doctorado. Hice mi doctorado en filosofía política, curiosamente sobre los derechos de los padres ante el Estado. Y fue ahí que yo me terminé quedando en este país, aunque también entre medio tuve pasos por universidades en Alemania y en Inglaterra, donde fui a hacer el postdoctorado en la Universidad de Cambridge, pero finalmente volví a Canadá y por ahora, en este momento, no sé cuánto estaré, pero continúo aquí en Canadá. Y ha obtenido el premio Charles Taylor en Canadá 2018, consciente de que es más lo que no sabe que lo que sabe. El doctor dedica mucho tiempo diario a la búsqueda, estudio y contemplación de la verdad, prácticas filosóficas por excelencia. Sus conferencias son muy concurridas y han adquirido un carácter internacional, habiendo dado conferencias y presentado libros y artículos de investigación en más de 130 ciudades en Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Grecia, Alemania, Suiza, España, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, Ecuador y Bolivia. Seguro que la próxima visita será aquí a Tegucigalpa, Honduras. Así es. Así es, de hecho en 2 semanas vamos a tener que cambiar ahí el LCB y agregar la hermosa ciudad de Tegucigalpa, también San Pedro Sula, donde estaré presentando conferencias y libros ahí. Exactamente en 2 semanas estaré por ahí. Estudios postdoctorales en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el 2018. Bueno, me paro porque entonces llegarían las 9 y estaría yo solo leyendo el currículum del doctor Pablo Muñoz. Ya entramos en materia, doctor. Solo quiero hacer un pequeñito ejercicio. Aquí lo van a acompañar la académica Rosario Hueso. Es profesora de literatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, una de las principales universidades públicas de Honduras. El doctor Denis Castro Bobadilla es profesor titular de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora Rosario Hueso, cuando nuestro productor la invitó ayer, ¿qué tema le dijo abordaríamos hoy en Frente a Frente? Creo que me dejó la idea de que íbamos a continuar hablando sobre la educación sexual,
sobre la familia y vamos a decir, la confrontación que se ha armado entre las ideas de los padres que quieren una educación sexual ya con una guía presentada y otros que también quieren incluirse en una educación sexual para sus hijos que tenga que ver, que sea mucho más amplia. Sí, sí. Que creo que un poco alejarnos del dogma religioso, que eso, bueno, yo soy católica, mi ciclo común, como le llamamos antes, lo saqué en la Inmaculada Comayagua, y esa formación católica dogmática no la tuve, gracias a Dios y a la Virgen María Auxiliadora, como le digo yo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que eso hace también que en la medida que nosotros hayamos enfrentado experiencias distintas, aunque no hayamos tenido educación sexual, nos haya hecho buscar información y abrirnos un poco a ver cómo ayudamos a estos niños a no sentirse que son producto del morbo. Sí, sí. Porque creo que desde esa perspectiva, si hablamos con nuestros alumnos, podemos ir bajando un poco esa tensión que hay con el sexo visto desde el punto de vista morboso. Sí. Pues yo complemento, doctor. Mire, hay un debate aquí en el país. Se reunieron, o se han organizado muchas familias y enviaron una iniciativa ciudadana al Congreso Nacional de la República con 13,000 firmas para que el Estado no imponga en la educación sexual o no obligue a los padres de familia a aceptar, dicen los hondureños agrupados en esta iniciativa ciudadana, que el Estado no imponga la educación sexual a través de la ideología de género. En otras palabras, ¿qué buscan ellos? Que la educación sexual de sus hijos sea responsabilidad de cada papá, de cada mamá, de los padres, y no el Estado a través de la ideología de género. Ahí le resumo lo que ya es motivo de debate desde hace ratitos en el país, y esta semana en nuestro programa hemos tenido esa temática, además de que estos padres han elaborado guías sexuales con un enfoque familiar que quisieran ellos fueran las guías que se utilicen para la educación sexual de nuestros niños en las escuelas y colegios, y no guías sexuales que, según estos padres de familia, tienen todo un enfoque en la ideología de género y en la Agenda 2030, ahora 2045 de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver, y cuando a usted lo invitan, doctor Denis Castro, ¿qué tema le proponen para analizar hoy? Bueno, mire, Renato, yo he estado escuchando todas las exposiciones. No, pero el tema que le dijo el productor para abordar hoy. El tema eminentemente médico legal, porque este es un tema médico legal que aquí han estado debatiendo, que aquí han estado informando, pero usted le ha dado el enfoque social. Se necesita primero conocer cuál es el asunto eminentemente médico primero, entenderlo bien, para después pasar a la otra etapa. Lo primero es entender en qué consisten estas situaciones. No lo voy a denominar problema ahora social, pero no es un problema. Es una situación que requiere nuestra atención. Si usted quiere debatir la parte parlamentaria, esa es otra cosa. Eso es social. Pero si usted quiere retrotraerse a cuál es la génesis del problema, estudiemos, hablemos de esta situación. Correcto, y vamos a hablar. Y ayer un padre de familia nos pidió venir al programa con su hijo, y su hijo es de una orientación sexual diferente, y el padre, ante una exposición de los panelistas que justamente buscan que el Estado no comprometa la educación del país en función de la ideología de género, se sintió muy molesto porque, un panelista manifestó que detrás de cada caso de homosexualismo hay un trauma. Y él dijo, ¿cuál es el trauma de mi hijo?
mi hijo ha nacido en el seno de una familia que lo quiere, que lo ama, que es afectivo. Y él es como es porque es natural. Entonces, ¿por qué dice un pastor cristiano que detrás de cada caso de homosexualismo hay un trauma ahí? Se molestó y vino con el hijo a defender lo que ellos creen es natural, que él sienta atracción por su mismo género y no por el otro. Bueno, dicho esto, lo interrumpí, le doy el espacio de nuevo para que ya iniciemos el debate aquí, tanto con Rosario Hueso como con Denis Castro Bobadilla. Adelante, don Pablo Muñoz. Perdón, solo quería cuando terminó de hablar la señora, saludarla también a Denis y Rosario, ¿cierto? Si mal no me equivoco, quiero darle los buenos días y un gusto estar hablando con ustedes. Señora Rosario dijo algo que me llamó mucho la atención. Me gustaría saber más qué es lo que entiende por su frase, pero usted habló de un dogmatismo religioso y que ahora nos hemos librado de ese dogmatismo. ¿A qué dogmatismo religioso? Mire, yo sinceramente le estoy hablando desde Canadá, nunca he estado en Honduras y por eso me gustaría saber su perspectiva acerca de qué se refiere por dogmatismo religioso, dogmatismo católico al respecto de la educación o de la sexualidad. Mencionó que la sexualidad se la ve como algo morboso, es algo que jamás lo había escuchado, por eso mire que yo he estudiado la teología católica, la doctrina, me he leído el catecismo católico y jamás en ningún lugar he visto que se trate la sexualidad como algo morboso. Y jamás he visto que se trate tampoco la moralidad como algo dogmático, es algo que tiene un fundamento ético y un fundamento humano muy profundo, incluso filosófico, podemos ir a las raíces incluso aristotélicas, que era pagano, ni siquiera era cristiano. Por eso me gustaría saber a qué se refiere usted por dogmatismo religioso. No, yo no lo dije que se ve, que los muchachos lo ven con morbosidad. ¿Por qué? Porque en la época medieval, claro, esto ameritaría toda una... En la época medieval... Para oponerse al pensamiento grecolatino, que usted sabe, bueno, como estudioso de la filosofía, sabe que en la Grecia antigua el culto al cuerpo y la sexualidad no era objeto de verlo como un pecado, ¿me entiende? Ok, pero ¿en qué momento? Permítame terminar, porque usted me está preguntando a mí cómo yo hablo, yo dije que yo agradezco, porque yo fui formada en un colegio católico cuando era niña, y agradezco que no me formé con un dogmatismo religioso, o no me formaron, no lo entendí así. Porque si hablamos de dogma, esto ameritaría una discusión muy larga, y tampoco yo soy especialista en teología. ¿Me entiendes? Cierto que voy al seminario mayor a dar algunas clases, pero no es esa mi especialidad. Mi especialidad es filosofía y literatura, que son distintas. Tengo un doctorado en filosofía y literatura, pero estoy hablando de la experiencia que yo tengo con mis estudiantes, no de la universidad pedagógica, sino del Instituto de Segunda Enseñanza, que es donde el niño tiene ese enfrentamiento, pero no me interesa a mí empezar a hablar qué es el dogma religioso, porque esto ya sería entrar en un... Permítame, doctor, usted lo mencionó de una manera muy peyorativa, así que a mí me sorprende que usted... yo le dije que doy gracias que yo no tengo el dogmatismo. Doy gracias que yo no tengo ese, porque claro, ahí empezaríamos a hablar de la defensa del dogma en el Vaticano y todas estas cosas que yo no. Rosario, pero ¿con qué enfrentamiento? ¿Cuál es el enfrentamiento? El enfrentamiento es la realidad, es decir, la realidad que tienen nuestros niños. Yo vivo con alumnos, convivo, vamos a decir, en el colegio con alumnos de 13 a 15 años. Adolescentes, ¿sí? Que son adolescentes. Y entonces hay este enfrentamiento donde ellos ven el morbo, ven el sexo como algo morboso. Y claro, yo como no soy especialista en sexología ni nada de eso, yo les digo, ustedes no pueden ver eso de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces ustedes son producto, porque ustedes van a creer entonces que son producto del morbo, y eso no es así. Es decir, tampoco es que el sexo, les digo, tiene que ser tan libertino como está, porque el problema nuestro que estamos enfrentando ahora, y que usted quizás vio un video que se viralizó de una niña, de una de nuestras niñas, teniendo relación sexual en una cancha, que
que creo que a partir de ahí usted llamó a un primer programa para hablar de esto. Ese fue el... Y entonces la preocupación nuestra es, ¿quién está educando nuestros niños? Porque hablamos, por ejemplo, en Honduras ahora el niño anda un celular, el niño tiene internet, el niño pasa solo, lo está educando el celular. Y el niño está viendo esta música que desgraciadamente... No, está viendo pornografía, está viendo pornografía en los celulares. Y todavía no tienen la madurez como para discriminar qué es bueno y qué es malo, por qué se está dando esto. Y entonces, claro, los profesores que comentamos y decimos, ¿qué hacer? No nos escuchan. Y que a veces llamamos a algunos padres y los papás también se molestan porque nos dicen, y por esto me llamaron. Y entonces uno dice, ¿a qué me enfrento? ¿A quiénes necesitamos educar primero? ¿A los papás o a los niños? Porque ahí en la escuela pública se está viendo todo este problema. Y está siendo un problema muy preocupante, ¿me entiende? Y entonces muchos niños que dicen, el pastor dice tal cosa, pero yo a eso no le creo. Entonces ese choque que hay entre la realidad y el espiritualismo, podríamos hablar, pero nosotros lo que queremos es que estos programas o que esta educación tenga una mayor cercanía con el pueblo para ayudar a la salud mental incluso de nuestros adolescentes. Pablo, estamos hablando de educación sexual. Estamos hablando de educación sexual y cómo educar sexualmente a nuestros jóvenes. Para que usted nos vaya conociendo más a fondo, ya que está 2 semanas de venir. Hay un segmento de la población que dice no queremos educación sexual así como lo quiere aplicar la Organización de las Naciones Unidas, con eso de la ideología de género, donde el sexo se determina por los sentimientos, dicen, y no por el género con que uno nace. Queremos nosotros, los padres de familia, responsabilizarnos de la educación sexual de nuestros hijos y que no sea el Estado que, a través de eso que quiere la ONU, nos eduque a nuestros hijos en las escuelas públicas y privadas. Ese es todo el debate que hay aquí en el país, y luego vamos a pasar al otro asunto del homosexualismo que abordamos ayer en el programa. Adelante, Pablo, luego la pausa y escucharíamos luego a Denis Castro Obadía. Adelante. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta algo que es fundamental y es un problema muy grande en nuestras naciones, que también la señora Rosario lo mencionaba ahora al pasar. Hay un problema de formación gigantesco hoy en día en la población adulta. Hay un problema de formación y de responsabilidad con respecto a su función como padres de familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros miramos la Constitución de la República de Honduras, de hecho, se impone, por esa Constitución, se impone al Estado la obligación de proteger la infancia y además se impone que los padres tienen el derecho a poder educar a sus hijos de acuerdo a sus conocimientos, a sus inclinaciones religiosas, a su visión de la moral, a su cosmovisión. Por eso a mí me parece muy insultante que la señora Rosario, al menos después cuando yo le pregunté, se retrajo y no quiso hacerse cargo de sus palabras. Pero no se puede hablar de una especie de moralismo dogmático o de una imposición religiosa cuando simplemente los padres están tratando de hacer muchas veces lo mejor posible para educar a sus hijos y que ellos tienen garantizado por la Constitución de la República de Honduras. De hecho, en el artículo 152 se habla literalmente de que tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. Ahora, tenemos un problema entonces aquí, porque por un lado, los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y cuando esas familias surgen y esas familias tienen una formación y quieren darle una formación determinada a sus hijos con respecto a la sexualidad y todos estos temas, tienen todo el derecho del mundo. Y el negarle a esas familias ese derecho es violar la Constitución de Honduras, lo cual es algo realmente, desde el punto de vista legal, muy, pero muy serio. Ahora, existe otro problema,
que ahí es lo que yo le voy a retomar de lo que mencionaba la señora Rosario. Existe el problema de que hay familias que no tienen ni idea de qué tipo de educación quieren para sus hijos, no tienen ni siquiera ningún tipo de formación para ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Como lo planteaba la señora Rosario, ¿hay que educar a los hijos o hay que educar a los padres? Hay que tener en cuenta que según la Constitución de Honduras, son los padres los que tienen el derecho prioritario de educar a sus hijos. Y es una responsabilidad que debe ser, yo creo, infundida en la población. Es decir, si hay un problema de sexualidad con los jóvenes, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a preocuparnos en sus padres. Tenemos que decir, esperen, señores, ustedes tienen una responsabilidad con sus hijos, ustedes tienen que formarse al respecto. Muchos no van a hacer caso, como lo mencionaba, muchos van a ir, se van a enojar incluso y se van a molestar. ¿Y qué hacemos con esos niños? Es ahí cuando nosotros tenemos que establecer mecanismos dentro de la sociedad, dentro del sistema de educación, dentro de incluso instituciones intermedias entre el Estado, para que esos niños reciban la educación que necesitan. Pero aquí viene el problema, debe ser educación de verdad, debe ser educación fundamentada en conocimiento científico, en cuestiones objetivas y no en ideologías y en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los jóvenes y sus necesidades humanas y necesidades afectivas, incluso del plano de vista de la sexualidad. Es decir, se deja sistemáticamente de lado, curiosamente, cuando vemos todos los programas de educación sexual que se han impuesto desde la UNESCO y las Naciones Unidas, dejan totalmente de lado todo lo que tiene que ver con las cuestiones médicas. Aquí tenemos un médico presente. Todo lo que es su campo para formar a los jóvenes se deja sistemáticamente de lado. Y aquí tenemos un problema fundamental. Se deja de lado todo el conocimiento científico y filosófico acerca de qué es la persona humana y solamente se usa como un mecanismo para imponer ideología de género, para imponer ideologías como el feminismo, para imponer ideologías que van en contra de la familia, alabando las supuestas familias diversas y los grandes beneficios de la diversidad sexual, y para imponer todo lo que referente a la ideología de género que termina siendo destructivo, como lo vemos en sociedades en Canadá, donde yo vivo, y vemos que la ideología de género está haciendo un daño gigantesco, violando los derechos familiares, violando los derechos parentales y destruyendo las vidas de todas estas personas, niños y jóvenes que caen víctimas, lamentablemente, de esta ideología. Solo permítame un segundito. ¿Cómo ve esta situación planteada el doctor Denis Castro Bobadilla? Inmediatamente después de estos consejos comerciales, le cuento, Pablo, ya lo sabe la doctora Bueso, que por 4 años fue legislador de Honduras, fue diputado al Congreso Nacional Denis Castro Bobadilla. Atentos, la primera pausa comercial y enseguida continuamos con este debate de la Semana Morazánica, donde ya a partir de hoy se suman al feriado por lo que resta de la semana todos los trabajadores privados, a partir del mediodía, sí, porque ya están en feriado todo el sector público. Volvemos. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Morazánica, así el tráfico vehicular, le presentamos desde el anillo periférico a la altura de la colonia Hato de Inmedio, sector número 6. Es un tráfico bastante fluido a esta hora del día. Si usted viene del carril de la Residencial Honduras, sectores como Colonia Villanueva, y se dirige a sectores como la Colonia San Miguel, por ejemplo, este es el tráfico que usted se va a encontrar. Está bastante fluido a la altura del anillo periférico. Repetimos, el tráfico vehicular de igual forma en el carril que va de la Universidad Nacional hacia sectores como la colonia Kennedy. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. El compromiso es de los padres, pero hoy en día los damos a un tercero que los eduque y eso no es correcto, escribe este televidente. Buen día, saludos, Rosario Bueso. A mí me encanta escuchar audiolibros y los disfruto. Además, a mi hijo le permití tener celular hasta los 18 y él sobrevivió sin tecnología. Ahora tiene 23 años. Gracias, escribe este televidente. Vamos a ver un mensaje más. Es un problema de ideología y la ideología de la religión que se ha impuesto directa o indirectamente en la educación, no solo sexual, pero total de esta bella Honduras. ¿Será el problema? Escribe el televidente.
Recuerda que tiene la oportunidad de opinar, también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X, nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Miren, yo quiero como ordenarnos en el tema. Todo partió el lunes. Yo soy de los hondureños que cree que nos falta educación sexual en el país. Que muchos problemas los evitaríamos personalmente los hondureños de haber tenido una adecuada educación sexual. Ahora, ¿cómo debe ser la educación sexual? Es que es un debate que tenemos desde hace décadas y no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera para elaborar guías. ¿Cómo debe ser la educación sexual? ¿Qué educación sexual debemos transmitir a nuestros jóvenes? Ese es puntito clave para ir ordenando la temática. Sé que el abordaje que usted quiere hacer trasciende un poco más lo que yo estoy preguntando. Vamos a ver, si usted en unos 30, 45 segundos y ese mismo tiempo le voy a pedir a Pablo, ¿cómo debe ser la educación sexual en Honduras según usted? Yo creo que en Honduras la educación sexual debe ser desde el punto de vista científico, por un lado, y desde el punto de vista social. Cuando dice científico, ¿qué quiere decir? Científico es conocer desde la perspectiva científica cómo hablar de sexualidad, que es lo que nosotros no tenemos, porque de hecho los que fuimos educados en aquellas generaciones, quieras o no, siempre tenemos un tabú sobre la educación sexual o la sexualidad. Y no lo podemos, por mucho que leamos libros, por mucho que estudiemos, no lo podemos desestigmatizar, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de una realidad, porque nosotros tenemos en Honduras padres que duermen en la misma cama con sus hijos. Y que hay niños que cuentan qué pasó esa noche que su mamá y su papá tuvieron relación sexual. Entonces, ¿qué pasó con ese niño? ¿Cómo hablarle a ese niño? Y si nosotros también tenemos un tabú sobre esto. Correcto. Entonces, Pablo, tú sabes que en Honduras somos, creo, el segundo país en América Latina con más embarazos de menores. Somos, creo, el segundo país en América Latina con más embarazos de menores. Las enfermedades de transmisión sexual es otro problema serio que tenemos los hondureños desde hace décadas. Por lo tanto, si hay una educación sexual, yo estoy seguro que esto se evitaría o se reduciría, tanto las enfermedades de transmisión sexual como los embarazos a menores. Por eso estamos en este debate, pero no llegamos a ningún puerto, porque estamos divididos cómo transmitir esa educación sexual a nuestros jóvenes. Para ti, por tu experiencia, y así de manera breve para que intervenga el doctor Denis Castro Bobadilla, ¿cómo debe ser la educación sexual en una sociedad como la nuestra? Las sociedades en América Latina son bastante parecidas. Adelante, Pablo. Bueno, en primer lugar, por lo que usted me está comunicando con respecto a la realidad de Honduras, entonces usted está desmintiendo todo lo que dijo la señora Rosario, porque entonces no hay morbo por la cantidad de vida sexual que hay, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten por un uso desmedido de la sexualidad humana y con una gran cantidad de parejas. Entonces el problema no es que no hay un morbo o que haya un miedo, el problema es que hay demasiada sexualidad. Ahí viene el problema. Entonces, una educación sexual en una situación así como la que usted describe, en primer lugar, tiene que venir por el orden familiar, por el control de las relaciones familiares y por el acompañamiento de los padres. A mí, la idea que me da, cuando usted me describe eso, es la idea de familias donde los hijos hacen lo que quieren, están totalmente desprevenidos, muchas veces abandonados, y no hay ni una guía ni un entendimiento de lo que significa vivir como ser humano y la responsabilidad del ser humano. Entonces, yo creo que hace falta muchísima educación con respecto al control personal, hace falta muchísima educación con respecto a la responsabilidad de los padres con sus hijos para que no estén con cualquier persona, ya sea para que no se los abusen o para que no terminen teniendo relaciones con cualquier amiguito. Y luego, en tercer lugar, hay que profundizar toda una enseñanza en el control personal que tenga que ver también con la abstención, el abstenerse, porque esa es la mejor manera. Hasta la misma Organización Mundial para la Salud ha tenido que reconocer que la mejor manera de evitar la proliferación de enfermedades de transmisión sexual es por medio de la abstenencia, el abstenerse a una pareja estable, una pareja donde haya fidelidad y que sea en el contexto de la familia, que ese es el ideal al cual debe apuntar la sociedad salvadoreña.
Entonces, de fondo, yo creo que hay un problema de familia muy grave en Honduras, perdón. Hay un problema de familia muy grave en Honduras que se ve reflejado en todos esos datos que usted comparte y que estoy seguro que no es algo que lo viven todas las familias de Honduras, sino las familias que viven un gran desorden e irresponsabilidad en el entorno social. Yo estoy seguro que las familias que vivan de manera responsable, con valores, con ideales, no están teniendo este problema con sus jóvenes. Pero es una minoría, Pablo. Yo no tengo los datos estadísticos, pero es una minoría. La realidad es que aquí la juventud tiene sexo antes de casarse. Esa es una realidad irrefutable e irrebatible. Entonces, ¿no te parece que hay que educar entonces a los niños, a los jóvenes en estas áreas, decirles claramente, miren, si ustedes no quieren abstenerse, pues si van a tener relaciones sexuales, protéjanse de tal manera. Si ustedes, si les es inevitable tener relaciones sexuales y va a salir un embarazo, pues entonces evítenlo de esta manera. Mira, son realidades irrefutables en el país, ¿eh? Mire, lo que es irrefutable son los datos de que están teniendo tantas relaciones y transmisión de enfermedades sexuales. Pero lo que no es irrefutable... Lo que no es irrefutable es el hecho de que esos jóvenes sí se pueden abstener. Usted con ese planteo está planteando el problema como una imposibilidad. Miren, los jóvenes es imposible que no tengan relaciones sexuales. Eso es mentira. No es así, no es así. Ahora, vayamos a los programas, por ejemplo, como usted propone de decir... Eduquémoslo con respecto a métodos anticonceptivos, a que usen protección, supuesta protección. Veamos qué ha pasado en nuestros países cuando eso se ha implementado. Vamos al caso de la Argentina, mi país de origen. En cuanto en Argentina se implementan todos estos programas con la excusa de evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes, ¿qué pasó? Pasó todo lo contrario. Las enfermedades de transmisión sexual han explotado. Las enfermedades de transmisión sexual, que incluso algunas habían desaparecido, hoy, como la sífilis en el año 2000, la Organización Mundial para la Salud dijo, ha desaparecido, hemos erradicado esta enfermedad que tuvo su pico en el medioevo, ya ha desaparecido. Comienzan a establecerse los programas de educación sexual integral en Argentina, en Canadá, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y comienzan a resurgir todas estas nuevas enfermedades, curiosamente en el grupo etario que va entre los 13 y los 17 años de edad. Entonces, el darle a los jóvenes la idea de que el sexo es seguro, en vez de volver al sexo algo seguro, lo vuelven algo totalmente descontrolado, y es lo que los datos, y esto es irrefutable, los datos nos están diciendo esto. En país donde se implementa la educación sexual integral tal cual como la pretende la Organización Mundial de la Salud, con toda esta perspectiva que usted nos comunica, ha sido un fracaso absoluto. Entonces, hay que dar educación a los jóvenes, sí, totalmente. En eso no vamos a discutir. Hay que educar, especialmente con los datos que usted dice con respecto a Honduras. El problema es que qué tipo de educación se le va a dar. Hay que darle una educación que realmente funcione, y una educación centrada en la familia, centrada en el cuidado, centrada en el acompañamiento de los padres, en la responsabilidad, y que los jóvenes no estén solo con otros jóvenes. Eso es algo de sentido común. Si yo tengo una hija y yo no quiero que ni me la dejen embarazada ni me la violen, yo lo que tengo que hacer es estar con esa hija, porque si yo estoy al lado de esa hija, ningún muchachito se le va a acercar a mi hija. Eso es lo que los padres tienen que entender con respecto a la responsabilidad del cuidado de sus hijos y la guía y el control personal que ellos deben tener con respecto a sí mismos. Porque si no, lo que está haciendo es caracterizar a los jóvenes hondureños como animales, como personas que no se pueden controlar a sí mismas, como personas que no pueden controlar sus impulsos sexuales, como personas que inevitablemente están condenados a parearse como burros o como cerdos, y eso no es así. El ser humano tiene la capacidad de control personal, de libertad, de raciocinio y de discernimiento, y es ahí donde yo creo que tenemos que trabajar profundamente con nuestros jóvenes, porque yo sí creo en los jóvenes hondureños, y yo creo que ellos sí son capaces de poder controlarse, dominarse y apuntar a un ideal de familia que es lo mejor para una sociedad y un país como el de Honduras. Usted es médico, Denis. Dominarse, controlarse y hacer un esfuerzo supremo para tener la primera relación sexual hasta el matrimonio. Mire, Renato, yo soy una persona de ciencia, y las personas de ciencia escuchamos y escuchamos y escuchamos. Bueno. Dios nos dio 2 oídos para escuchar más que hablar. En primer término, veamos qué es lo que usted quiere en el programa.
Usted está hablando de educación sexual al final de la vida o al principio, desde el principio. Si la señora maestra de pedagogía que se encuentra aquí y el señor invitado suyo de televisión, ¿en qué etapa están hablando? En primer lugar, quiero rectificar algo. La educación es una función constitucional del Estado de Honduras. No cabe discusión. Pero por delegación también se le otorgan a centros privados. Pero los programas de educación sí son de creación de un interés social. Y ahí es donde se enmarca. Entonces los programas de educación deben de tener un consenso social, a mi criterio, peor en una sociedad tan conflictiva como la nuestra. Yo sí hice mi primaria en otro país. Yo les puedo hablar de mi experiencia como escolar. Cuando yo fui a primer grado, a segundo grado, creo que fue las clases esas, a mí me enseñaron que había reproducción asexual y sexual. Y a mí me enseñaron que las abejas cogen el polen y llevan a otra flor y eso hace una reproducción de la naturaleza. Polinización. Y a mí también me enseñaron, allá lejos, muy lejos de aquí. ¿En Argentina? ¿Usted estudió en Argentina? Dígalo. Sí, yo me crié en Buenos Aires. Bueno. Y resulta que allá me enseñaron también que, recuerdo que la maestra usó un perrito y otro perrito y dijo que los perritos se comunicaban y así se transmitía la reproducción. Y así fuimos viendo y vimos también pescados que ponían huevitos y así sucesivamente. Pero ese era un nivel de segundo, tercero, cuarto grado, va por etapas. Todo es por etapas. Usted no puede prima facie en un proceso educativo olvidarse de la biología por un misticismo religioso. Usted tiene que darse cuenta lo que es la naturaleza y lo que es la biología en general para poder entender la sexualidad. Voy a hacerle una pregunta a usted. Delante de 10 millones de hondureños, usted, Renato, porque no podemos usar más que nosotros mismos como ejemplo, para que nadie se sienta ofendido. ¿Usted sabe cuántos sexos con los que usted nació? ¿Usted sabe cuántos sexos usted tiene? Hasta ayer que usted me los dijo, 6, 7. No. Mire, ¿Lo sabía o no? Hombre o mujer. Yo me crié. Hombre y mujer. Bien. Hombre y mujer. Usted es el que viene ayer y me dice que yo nací con 6, 7 sexos. No, o que todos nacemos. Yo no se lo estoy diciendo, lo dice la ciencia y se lo voy a demostrar. Cuando usted nace, cuando yo nací, cuando la señora nació con un sexo anatómico. Entonces fue cuando el médico dice, es una niña, es un niño. Eso se llama sexo anatómico. Cuando el tiempo pasa, empieza a formar, mire, tiene el tamaño de un arroz y lo máximo de un frijolito. Lo tiene usted en el centro de su cabeza y la señora también, y toda persona sobre la faz de la tierra lo tiene. Se llama la hipófisis. Esta glandulita, en la mitad de ella, del tamaño de un arroz, ahí lo tenemos todos, empieza a producir maravillosamente en determinado momento, entre los 10, 11 o 12 años, los fenómenos sexuales secundarios que todos pasamos y nos asustábamos. Por eso, antes de esa etapa, requiere una serie de formación para que la niña entienda el proceso menstrual, que les causa un gran susto la primera menstruación y la niña hasta llora y dice que se hirió. Y dicen una serie de cosas. Porque el papá y la mamá nunca le hablaron de eso. Correcto. Y al papá y a la mamá tampoco sus padres les hablaron de eso. ¿Me deja continuar? No, es que estoy remarcando del por qué necesitamos una orientación o educación sexual adecuada en el país. Entonces, Renato, yo quiero que usted sepa que sí se requiere una educación para el mejor entender de los procesos que tenemos
en esto que Dios me dio llamado cuerpo, en el que le dio a la señora y el suyo y de sus hijos y de sus nietos, para que podamos entender todos qué es lo que pasa con ellos. Le pregunté a usted qué sexo y hablamos del sexo anatómico, pero cuando el sexo empieza a funcionar en el cuerpo, no es lo que usted llama copulación. Lo primero que empieza es, Renato, usted se ha fijado se acuerda cuando usted tenía voz de gallo gallina. Le decía así con la voz usted. Son los cambios en las cuerdas vocales para que usted adquiera una voz grave como varón. Eso es un proceso hormonal. ¿Se acuerda usted que su piel de la cara empezó a engrosarse? ¿Se acuerda usted que la piel de los genitales se volvió más oscura? Y sin embargo usted se estaba dando con pasta y jabón y no se blanqueaba. Se está engrosando la piel para los efectos que van a ocurrir posteriormente. ¿Se da usted cuenta que después empieza, eso está funcionando la hormona? Pero la hormona de aquel lugar que le mencioné al principio. De la hipófisis. Correcto. Empieza después todo esto a ser el sexo fisiológico. Y empieza usted a ver cosas extrañas en su cuerpo. Erecciones, mojadas, etc. ¿Bellos? Vamos, pero la mayoría de nosotros no sabemos cuál es el sexo cromatínico. Usted no lo sabe hasta este momento. ¿Sexo qué? Cromatínico. Ya le voy a explicar. Es el sexo genético, el que no se puede cambiar ni usted puede hacer nada. Usted es un XY. Pero si usted hubiera nacido, la señora es XX. Pero si usted hubiera nacido XXY, ¿qué hubiera hecho? Nada. ¿Qué se puede hacer? Nada. La señora, nada. No, explíquelo mejor, porque yo lo he escuchado. Alguien me dio una conferencia o en la escuela o en el colegio me lo dijeron. Explique lo del XY, XX, explíquemelo por favor, porque yo creo que estamos llegando al punto medular que es la segunda parte de la temática a abordar hoy. Entonces resulta, Renato, el espermatozoide pone unos cromosomas, el óvulo pone otros, se conjuntan y al identificarse los cromosomas, usted nace un varón, usted nace una mujer, pero si el cromosoma, si el espermatozoide o si el óvulo tenía una anormalidad y es fecundado, usted puede surgir con un problema. Aparte de cromatínico, hormonal, aparte de hormonal fisiológico y aparte anatómico. He ahí donde la ciencia entonces, usted trajo gente aquí a discutir un problema, pero un problema al final, pero los problemas al final no son así. Primeramente, usted tiene que, si usted lo que va, el temario aquí es educación, pero usted trató también otro tema paralelamente, y eso es muy delicado. En Honduras hay 950,000 personas con variantes cualitativas de la sexualidad. Se calcula que el 10% de una población tiene esas variantes. Y hoy se llaman, Renato, variantes, porque en el pasado, en el siglo XIX, se llamaban enfermos sexuales. En el siglo XX se llamaban trastornados. Y ahora se llaman variantes. Eso es por definición de la Organización Mundial de la Salud, de donde Honduras escasamente ha tenido buenos funcionarios para participar en esos programas. Hemos tenido chamberos políticos, pero no hemos tenido gente calificada en esos puestos. Entonces resulta que cuando hay ignorancia, entra un aspecto necesario en el ser humano, que se llama el misticismo religioso, que no lo quiero tocar. No, pero permítame, yo creo que usted se me saltó. Es que el punto falta medular... Un sexo. Renato, falta un pero sexo. me permite, yo creo que en este caso esto es lo que deberíamos de saber los profesores para poder abordar la educación sexual. Claro, déjeme exponer. Cosa de que yo he leído, no pero nunca había oído esos conceptos que a mí me parecen ideales. Cuando usted nació, ya dijimos el cromatínico, el hormonal, el fisiológico y el anatómico, pero ocurre algo, Renato. Hay un sexo que es el último que se va a tratar y es ahí donde entró un profesional de la psicología, aquí, pero estoy hablando en etapa ya de tratamientos, que es el sexo a través de la ayuda de salud mental. Pero hay otro sexo,
el sexo social. Quiero que usted sepa que hay personas que pueden tener lo que usted quiera, pero socialmente son aceptados en otra condición. Usted lo ha tenido y en estos programas. Quiero que usted sepa que para nosotros conocer desde un principio, los padres tendrían que conocer también de sexualidad, lo que acabo de decir apenas de cuando yo me formé. Que no ocurra esto, que puse en la pasta de uno de mis libros, y aquí está, donde la niña de 11 años, si me hacen el favor los de cámara, no sé cuál funciona. Sí, sí. ¿Okay? Ahí está. Está en un libro que también lo pueden obtener en internet. Resulta, porque yo hice que la Autónoma de Honduras lo divulgara, resulta que en ciertos países no hay derecho al sexo. Y quiero que sepa que no es cierto que la Organización Mundial de la Salud impone. No. Los organismos internacionales sugieren a los estados y cada estado decide al fin de cuentas qué desea hacer, a dónde caminar como sociedad realmente. Entonces, el decir que nos quieren imponer de otros lados esas cosas, nadie está imponiendo nada. No, usted se me saltó, ya, porque vamos a hablar de eso. Estamos hablando con todo respeto, no. Cuando yo lo interrumpo no es por irrespeto a usted, no. Dele. Es que creo que se me saltó cuando estaba con los cromosomas, con el XY, sí, con el XX, porque yo tengo una pregunta pensando en la comparecencia ayer de Juan Carlos Segovia y Javier Segovia. Dele. Viene Juan Carlos y dice, ¿por qué dicen que detrás del homosexualismo de mi hijo hay un trauma? Sentí que me estaban golpeando a mí como papá cuando dicen, y que estaban hablando de mi hijo cuando dicen que es homosexual porque hubo un trauma en el seno de la familia. Mire, yo escuché la expresión del señor. Entonces, mi hijo es como es por natura, así nació, dice, así nació, y lo digo con estas palabras, así nació gay. Óigame, esa expresión, así nació gay, ¿de eso me estaba hablando hace algunos segundos usted? Bueno, entonces mire, Renato. Honduras también es el primer lugar, la primera persona que se cambió de sexo fue un hondureño y de Catacama Olancho, ¿usted recuerda? Sigfrida Chantal. Bien. Ahora, ¿puedo hacer una intervención ahí, por favor? Ok. Cuando usted dice que se cambió de sexo, ¿qué entiende por qué se cambió de sexo? ¿Hizo un cambio cromosómico? ¿Hizo un cambio genético? ¿Le hicieron una transfusión de ADN de otra persona? ¿Una especie de trasplante de ADN? Porque a mí me parece una frase muy imprecisa decir que alguien cambió de sexo. Académicamente. Ahora fíjese bien. Él hizo una pregunta, yo creo que vale la pena responder. No le escuché porque yo estaba en el uso de la palabra. Permítame. Habló de 6 sexos, cuando la ciencia jamás afirma que hay 6 sexos. Espere, usted viene aquí como médico, pero no pretenda engañarnos por ser médico y sacar su título de médico y engañar a la población hondureña haciéndole creer que en realidad hay 6 sexos que se van desarrollando a lo largo de la vida, cuando eso no es así. La ciencia nos dice que nosotros estamos constituidos genéticamente. Estamos constituidos genéticamente desde el momento de la concepción con un ADN determinado. Yo quiero engañar a la población. No. Este es un debate normal en Argentina, este es un debate normal en España. Voy a Estamos continuar, pues. Entre gente culta. Correcto. Que no se descalifica, Gracias. sino que debate. Yo creo Es que la ciencia tiene un límite para debatirse. La palabra debate en ciencia es algo que hay que tener cuidado con la palabra. Fíjese bien. Cuando se detecta es la situación y el grupo familiar desearía que esto tener alguna orientación, fíjese bien mis palabras. No lo maneje usted y no use la palabra, por favor, problema, porque no es un problema. Con solo ese adjetivo calificativo usted lo está hablando como un problema. Y yo quiero que usted sepa algo más terrible todavía. Para que existan algunas condiciones sociales se necesitan 2. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es el que más carga con todas las situaciones que usted ve socialmente. ¿Y el sujeto activo dónde está? Para que exista un homosexualismo pasivo, tiene que haber un activo. Y el homosexualismo son los 2. Ahora sigamos mejor. Entonces resulta que si usted lo que desea es una ayuda... No, pero es que no me está respondiendo a las preguntas. A ver.
No me está respondiendo a las preguntas. Primero, habla de 6 sexos. Correcto. Y bueno, el señor Pablo Muñoz le dice, ¿de qué 6 sexos está hablando? Le dice, hay 2 sexos, el del hombre y el de la mujer. Sí, pero bueno, escuchamos a la academia, lo estamos escuchando. Pero hay un puntito que todos debemos saber, es que yo entendí que usted nos estaba diciendo, y yo digo, como académico, académico que debe tener el valor de decírselo al público si nos estamos instruyendo. Bien. Es decir, ¿usted cree que hay Ahora, lesbianismo y homosexualismo por disfuncionalidades? Estoy calificando, me va a decir, ahí está adjetivando. Orgánicas al momento del óvulo y el espermatozoide y los genes y todo eso. Entonces, ahora permítame. Es que es lo que quiero que me explique. Este es un momento histórico. Ahora mire, al hacerse el sexo cromatínico, que para mí es el fundamental, salvo mejor criterio, resulta que usted puede tener alteraciones hormonales. Le doy un ejemplo. Viene la época de Navidad. ¿Con qué engordan los pollos? Con progesterona. ¿Qué le hace la progesterona a su cuerpo? Ginecomastia. ¿Qué le hace ese cuerpo a las mujeres? Esa hormona a las mujeres si es en exceso, una serie de anormalidades. Entonces, el contexto es, si usted no funciona hormonalmente correcto, usted va a tener este problema, esta situación hormonal. Ahí sí es un problema, espérese. Si usted no funciona fisiológicamente, usted va a tener esta circunstancia. O si usted no funcionó anatómicamente, su solución podría ser quirúrgica. Correcto, el señor acaba de decir, él conoce solo 2 sexos, blanco y negro. Pero le voy a decir algo, pero existe el gris. Pero ese gris no se debe, o sea, estas circunstancias, las circunstancias que se pueden manifestar, primero hay que estudiarlas para saber las posibles soluciones. Estoy hablando de la etapa final, no del proceso educativo, que es muy diferente. Por favor, no confundamos. El proceso para poder tratar requiere, porque el tratamiento requiere que también haya una solución social. La solución social la tuvo, por favor no me pregunte el nombre porque no se lo voy a decir, con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, doctor Ramón Custodio, y su servidor recibimos una solicitud de cambio de identidad sexual en Honduras. Fue la primera y se tramitó en los juzgados de la civil de la República de Honduras. Y en ese sitio se procedió a recepción de la denuncia y a dar los pasos correspondientes. Nos ordenó el tribunal y el tribunal nos dijo identificar la sexualidad, que son todos estos parámetros. Le pedimos el examen cromatínico y esa persona era XX. Le pedimos el sexo hormonal y las hormonas andaban en términos perfectos femeninos. Le vimos el funcionamiento fisiológico y era femenino. Le examinamos físicamente y lo único que le encontramos fue hipertrofia del clítoris. Eso fue todo, pero todo era femenino, pero se mutiló sus pechos. Y se estaba inyectando hormonas masculinas. El sexo psicológico era de varón. Y el sexo social diciendo no tiene absolutamente sentido, disculpe. Que termine Pablo y después vamos con usted. Que termine. Pero lleva un monólogo, el señor lleva un monólogo de 30 minutos donde está confundiendo, es un embaucador profesional este señor, es un señor que usa de su título de medicina para confundir a la población de Honduras que no ha estudiado medicina, y si me permite en un momento le voy a rebatir toda la serie de mentiras que ha dicho. Ok, Pablo, pero tiene... es un médico, no puede decir eso. Pero tiene el derecho a expresarse. No tiene el derecho a mentir. Que se esté de acuerdo o no. Que no engañe a la gente, por favor. Ya le llega el momento. Termine, Denis. Y sigue enojos. No, yo no me enojo. Lo que yo siento es que el público no tiene enojos, una falta de respeto. Bueno, no, falta de respeto en los debates, como en todo, la ciencia se discute. En Honduras. Ahora sigamos. Y está entonces, inventando viene una serie lo que se denomina el sexo social.
¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo quiere usted vivir en una sociedad? Ahora bien, ¿qué respondieron los juzgados de lo civil de la República de Honduras? ¿Le guste o no le guste al señor? Los juzgados de lo civil entonces emitieron su sentencia otorgándole la petición que hizo ante los tribunales de justicia y hoy esa persona goza de una identidad masculina. Es decir, usted, su debate es educativo. Yo le estoy hablando de cómo funciona. Si no hay educación, los problemas los vemos en el sistema médico y los vemos en el sistema legal. Ya que usted me dijo que nos pusiéramos de ejemplo nosotros, yo no tengo ningún empacho, ningún prejuicio. ¿Por qué yo soy heterosexual? Bien. ¿Por qué yo soy heterosexual? Muy bien. Porque usted hormonalmente ha funcionado como hormonalmente. Toda su prevalencia corporal ha sido a base de hormonas masculinas. Porque fisiológicamente usted ha funcionado masculino. Anatómicamente funciona como masculino. Psicológicamente, lo que lo hemos tratado, lo hemos visto funcionando como tal. Y socialmente, lo hemos visto como lo trata usted la comunidad. El único que no sabemos es el cromatídico, pero es supuesto que usted nació XY. Ahora yo le pregunto, ¿qué haría usted con un hijo que le nace XXY? ¿Esa persona es homosexual entonces, XXY? Esa persona va a necesitar, ahí sí, la ayuda de un psicólogo, la ayuda de una psicoterapeuta pedagógica, que en Estados Unidos lo dan no solamente los psicoterapeutas, sino hasta los trabajadoras sociales dan psicoterapia. ¿Me está diciendo que hay tratamiento para el homosexualismo? Por supuesto, dependiendo dónde es la situación, lo que le acabo de decir. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted se ha tomado los tragos en bares o no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Bien. ¿Se ha fijado que el alcoholismo hace que varias personas bajo el efecto del alcohol tengan una conducta identificada como sui generis, vamos a ponerle así? Se abrazan y hasta se quieren piquear, ¿sí o no? Luego el alcohol produce que su hígado no destruya usted produce hormonas femeninas, por si usted no lo sabe. La glándula suprarrenales hace que usted produzca esas hormonas. Pero el hígado del hombre destruye las hormonas femeninas y el hígado de la señora destruye las hormonas masculinas que ella también produce. Si hay un desbalance en estas hormonas que nuestros cuerpos producen, usted va a tener características femeninas. Usted puede tener exceso también masculino, dependiendo si hay una sobreproducción de esas hormonas. Hay una máxima en ciencia que dice, cuando las hormonas se despiertan, no hay neurona que funcione. ¿Me escuchó? Lo escuché muy bien. Lo escuché muy bien. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo funciona de acuerdo al balance o desbalance hormonal. Entonces, si usted lo que tiene es un desbalance hormonal y se hace lo que se llama el estudio neurohipófisis, en Honduras solo hay uno, usted lo que va a obtener es la posibilidad de diagnóstico, entonces las posibilidades de los tratamientos y de tratamientos de ayuda, ¿ok? Auxilio. Ahora, el proceso educativo para llegar a estas etapas, por ejemplo, este programa, etapas educativas, es para ver los efectos al final. ¿Cómo se trata? Bueno, este es un servidor que es una de las universidades que estuvo, fue la Universidad de Costa Rica. En el hospital en México, así se llama, de la ciudad de San José, y donde se auxilia, es un hospital especializado donde se auxilia para estos efectos. En todos los países se trata esta circunstancia hormonal. Y hoy, los diferentes problemas que se manifiestan cuando la tiroides no funciona, le dan hormonas a las personas y así vuelve su cuerpo a funcionar. Si nuestro cuerpo tiene un desorden hormonal, usted tiene una conducta y puede hasta tener trastornos de sueño y todo lo demás. ¿Y ese desorden hormonal lo podemos identificar prácticamente desde el nacimiento de ese niño, de esa niña? Claro, claro. Bueno, Pablo. Ahora, ¿puedo agregar algo, por favor? Por favor, Pablo.
A ver, el doctor ha dicho cosas muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo no solamente desde el momento de la concepción, con el desarrollo cromosómico, sino con cuestiones hormonales que vienen mucho después, que vienen en la semana entre quinta y séptima del desarrollo del embarazo. Y estamos hablando de anomalías genéticas y anomalías hormonales. Y yo creo que cuando hablamos de educación sexual integral o de educación sexual basada en la ciencia, en la biología, lo que estamos hablando son dos cosas completamente distintas. Una cuestión es explicar la biología y el desarrollo del cuerpo humano, que yo estoy totalmente de acuerdo que se debe enseñar todo esto desde el momento de la concepción hasta la adultez, cómo se va desarrollando el cuerpo humano, que es una realidad biológica. Pero a partir de ahí, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de usar conceptos y nociones que tengan un fundamento científico. No podemos venir a decir que hay 6 sexos, por ejemplo, que cada sexo depende de cada etapa, que hay un sexo social que depende de la autopercepción, que hay un sexo genético, que hay un sexo hormonal, que hay un sexo sentimental, que hay un sexo familiar, que hay un sexo geográfico. No, eso no existe. Eso no existe. Nosotros somos una única unidad orgánica que surgimos en el momento de la concepción, y la concepción siempre se da por la unión de un cromosoma que viene de parte del papá y un cromosoma que viene por la parte de la mamá, y el papá es el que va a darle la determinación si va a ser un cromosoma X o Y. Y luego lo que ocurre es, entonces, quiero que esto quede bien claro, somos concebidos como hombres o mujeres. Ahora, luego por problemas genéticos, por problemas hormonales, pueden haber ciertos problemas de desarrollo sexual, ciertos problemas genéticos, hormonales, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de la educación sexual que se debe impartir en las escuelas, y que no debe estar fundamentada en cuestiones ideológicas, en cuestiones que no tienen ningún fundamento en la realidad del ser humano. Entonces, yo creo que debemos centrarnos porque el doctor dijo muy bien que nosotros tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, para que escuchemos más, pero se mandó un monólogo de 40 minutos y nos estamos yendo del tema, aparte de que introdujo toda una serie de conceptos que para mí son falsos y que no tienen absolutamente ningún fundamento científico. Son conceptos profundamente ideológicos, como el hecho de decir que hay un sexo social, por ejemplo. Eso no tiene ningún fundamento en la realidad, y es un concepto que ha sido totalmente desmontado por la psiquiatría y la psicología más seria, que estamos hablando de un trastorno de la propia identidad personal. Cuando una persona viene y me dice, yo me autopercibo una jirafa, yo me autopercibo un caballo, yo me autopercibo la luna, yo me autopercibo una mujer siendo hombre, tenemos un problema de identidad personal y de aceptación, y es el trabajo de la psicoterapia y de la psiquiatría el tratar de descubrir cuáles son todos los factores que llevaron a una persona a un trastorno, atentos con esto, trastorno de la identidad personal, que es un trastorno muy distinto a tener un trastorno genético, como mencionaba el doctor, un trastorno hormonal, un trastorno psicológico, un trauma de la vida. Son todas cuestiones diferentes y que no las tenemos que mezclar en la misma bolsa, especialmente cuando estamos haciendo un debate sobre qué tipo de educación sexual, qué tipo de educación deben recibir nuestros hijos. Eso en primer lugar. Y luego tenemos que entender una cosa, que en Honduras la educación está subordinada al derecho de los padres, y es algo que está en la Constitución de Honduras y es algo que está en todos los tratados internacionales a los cuales Honduras se ha acogido y que tienen valor constitucional. Entonces, ¿es una función primaria y total del Estado educar? No. Es una función de los padres, y el Estado debe estar al servicio de los padres y de la familia. Es lo que se llama la subsidiariedad. Que eso se esté violando sistemáticamente es otro tema, pero debemos remarcar que por derecho constitucional y por derecho internacional que Honduras ha aceptado y ha firmado en todos, absolutamente, y podemos hablar de eso, todos los artículos y convenios internacionales, educar le corresponde a los padres. Ahora, Pablo, te digo que los 2 temas los íbamos a abordar. De repente no se te informó completamente, pero los 2 temas. Mira que me ha despertado, no curiosidad, ya a esta altura de nuestras vidas, me ha provocado seguir leyendo y consultando, porque era la segunda parte de la temática. Si el homosexualismo, si el lesbianismo, muchas veces o casi siempre es producto del funcionamiento biológico, químico de nuestro organismo. Yo me he hecho esa pregunta, Pablo.
Fíjate el papá lo que me dijo ayer, mi hijo es lo que es, con orientación sexual diferente por natura, porque así nació, me dice. Sí, por naturaleza, lo que le estoy hablando. Entonces, de la biología. yo creo que eso no lo podemos descartar. Claro. Eso no lo podemos descartar. Lo que faltó que usted le preguntara. ¿Qué significa que por en su naturaleza? organismo fue concebido y que las orientaciones... Muy bien. Perfecto. Para hacer esa afirmación, nosotros tenemos que ir a los estudios científicos, especialmente tenemos que ir a estudios de genética clásica, de genética molecular, los cuales todos, absolutamente todos, han demostrado ampliamente que no existe el gen gay. No hay estudio que haya logrado establecer asociaciones significativas entre variantes genéticas y alguna orientación sexual determinada o una cuestión afectiva. Eso es muy interesante y lo voy a decir una vez más. Es totalmente falsa la narrativa dominante acerca de una supuesta determinación genética de la orientación sexual. ¿Por qué? Porque la conducta homosexual, curiosamente, depende del medio ambiente, del desarrollo personal, de las influencias y las experiencias muchas veces negativas de la infancia, tales como el abuso sexual, el abandono paterno, la violencia. Es algo que los estudios lo han demostrado ampliamente. De hecho, yo tengo un libro que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, donde yo demuestro con todos los estudios que se han hecho de psicología social que el 59% de los varones y el 76% de las mujeres que experimentan atracción al mismo sexo han sido abusados sexualmente. Es decir, hay un elemento importantísimo a tener en cuenta en el desarrollo de lo que se llama, yo voy a decir erróneamente porque es erróneo, pero lo vamos a aceptar para poder seguir en el debate. La orientación sexual tiene una correlación muy profunda con el abuso sexual y con experiencias que ese niño o esa niña haya surcado en su primera infancia. Ahora, que después venga un papá y escuche esto y se ofenda, bueno, lo lamento mucho. Nosotros tenemos que guiarnos por la ciencia y por los datos. Vamos a la pausa comercial. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Damos lectura a su opinión a través de X. El abogado Javier Segovia escribe: ¿de qué está hablando el invitado que está en Canadá? Dice que si un papá no quiere que le violen a la hija, que no se le despegue. Que me explique entonces cómo va a comer su hija si su papá no va a trabajar. Dice también que todo es culpa de un desorden en la sociedad. Es una sociedad pobre. Aquí el papá y la mamá trabajan para mantener a la familia. También propone educar a los papás. ¿A qué hora? ¿Con qué tiempo? ¿Dónde? Eso está alejadísimo de la realidad. Querer arreglar los problemas de una sociedad pobre y sin educación desde el privilegio religioso es lo peor que le puede pasar a este país, y eso es lo que está proponiendo ese señor desde Canadá. En mi opinión personal, la educación sexual debe ser complementaria a la educación en el hogar. Esta a lo académico y científico. Respecto a la sexualidad, ya hay estudios científicos de universidades de alto nivel, en especial en Estados Unidos. No tiene nada que ver lo religioso. También escriben más mensajes, vamos a ver a través de WhatsApp. Buen día, Renato, lo felicito por tan lindo programa. He sido docente en todos los niveles por 42 años y a lo largo de mi carrera he visto y he atendido jóvenes con esa situación que están tratando en ese prestigiado programa. Con mucha tristeza debo aceptar que como docente nunca me formaron para tratar con esa población de jóvenes en esa situación. Lo poco que hice fue aceptarles y respetarles. Tenía que defenderles de sus compañeros. Estoy contenta que traten ese tema y nos enseñen, escribe la televidente. Llegar a la conclusión de que la manera de corregir los problemas de transmisión sexual y embarazos es el uso de anticonceptivos es la aberración más grande que existe en la sociedad actual. Las familias deben formar a sus hijos en este tema, por ello se debe formar familias en este aspecto, escriben los televidentes. Continúe enviando sus comentarios. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Mi estilo, tu estilo. El nuevo outfit para la oficina. En Carrión encuentras el atuendo para brillar en el gimnasio y verte espectacular en cada momento. El regalo que quieres llevar al date. Y la nueva blusa para dejarlo sin palabras. Hasta para esos momentos cuando quieres estar cómoda.
porque en Carrión encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Como ya estamos cerca del final del programa, así que vamos a pedir valoraciones breves de todos los panelistas. Doctora Rosario Hueso, ¿alguna valoración de lo que se ha planteado aquí? Bueno, yo creo que, como bien decimos, es urgente enseñar educación sexual y es urgente también manejar lo científico. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo pienso, nosotros tenemos que tener un dominio científico para que nuestros estudiantes, adolescentes, tengan salud mental. Y si tienen personas homosexuales en el aula, también no les causen daño, porque el problema es que en las aulas, cuando hay niños homosexuales, los otros niños les hacen bullying. Y esto, si queremos sociedades felices, yo creo que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Si yo no cambio y si yo creo también que tengo la verdad absoluta, tengo problemas. Entonces, es una ayuda conjunta que se tiene que hacer, pero siempre pensando en nuestros adolescentes. Sí. Siempre pensando en construir mejores ciudadanos, siempre pensando en la convivencia armónica, porque esto es lo que estamos viendo ahora. Al negarnos de que existen los homosexuales, de que existe la urgencia de la educación sexual, porque estamos con muchos embarazos en adolescentes, niñas criando niños, entonces desde ahí nosotros también representamos un problema para el país. Claro. Denis, una valoración breve, por favor. Efectivamente, Renato, yo estoy de acuerdo que nuestro país, desde el punto de vista de programas educativos, requiere de una enseñanza en educación sexual, pero progresiva, es decir, en el límite de la comprensión de cada año escolar que se busque, pero estos programas requieren, a mi criterio, la convergencia social, una convergencia social participativa y no solamente a través de este tipo de foros, sino activamente cuando este o cualquier gobierno así lo determine, escuche cuál es el mejor deseo como tal de esta sociedad participativa. Okay. Ahora bien, usted, Renato, tocó aquí sin querer el tema de naturaleza de las ciencias médicas. Y en esto el único médico aquí presente es su servidor. Entonces, para que se conozca, Renato, hay tratamiento hormonal, si el problema es hormonal. Hay tratamiento en la fisiología, si el problema es eso. Hay tratamientos para efectos, por eso se llama fisiopatología, y después de fisiopatología sigue la terapia, ¿verdad? Entonces, después está el tratamiento que es anatómico, el que usted conoció de Olancho, que esa fue su solución, y el último caso que le mencioné. Luego está el tratamiento social, donde sí participa en mucho las decisiones legales y las decisiones oportunas que puedan aconsejar los pedagogos en determinado momento, las trabajadoras sociales que tienen un papel fundamental en el país y, por supuesto, en el otro tratamiento que hay son los especialistas en salud mental, sea en la etapa como tal, terapéutica, química, farmacológica, que son los psiquiatras, o puramente con psicoterapia, que pudiera ser los psicólogos. Pero realmente no es como ocurría, Renato, tú te acuerdas, en los años 60 y 70 de Honduras. Manda a tu hijo a un batallón para que te lo hagan hombres, ¿sí o no? Y cuando el problema era otro tipo y que no se le ofreció una posibilidad de tratamiento. Creo que en esto hemos fallado como país también. Sí. Hemos fallado ofertando soluciones de tratamientos dependiendo de cuál será el campo que esté alterado. Voy a escuchar al doctor Pablo Muñoz Iturrieta inmediatamente después de estos consejos comerciales. Redes sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Ni los padres ni los docentes estamos preparados para enseñar u orientar la educación sexual. Por eso tanto embarazo, insisto, cometido en menores. Escriben más televidentes. Vamos a ver.
Le pido al panelista que comparta las fuentes de sus datos supuestamente científicos. Pablo no tiene hijos y quiere enseñar a otros a ser padres y madres. El problema no es la primera relación sexual. El problema es no tener información real y científica para poder tomar decisiones sobre su propia sexualidad. Es insultante que en el pleno siglo XXI se quiera demonizar el feminismo. El feminismo es el propulsor de la lucha de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo y por ser ciudadanas plenas que no están supeditadas a una sociedad y religión machista. El 90% de las mujeres y niñas hondureñas han sufrido de algún tipo de violencia sexual. Usando la lógica del pseudocientífico argentino, la gran mayoría de las mujeres deberían ser lesbianas. Y también Marco Matamoros escribe, buenos días, la solución es visualizar la educación sexual científicamente y mejorar los indicadores de educación en Honduras. La familia es el principal educador, el Estado está en deuda porque somos un país con los peores indicadores de desarrollo humano. Escriben los televidentes, muchas gracias por haber compartido sus opiniones. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. En Pharmacity, tu presupuesto. Bueno, Pablo, primero agradecerte tu presencia esta mañana y te esperamos en 2 semanas aquí en el país. Pablo Muñoz y Turrieta esta mañana desde Ontario, Canadá. ¿Alguna valoración breve para concluir, Pablo? Adelante hasta Canadá. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, con respecto a todos los tratamientos que mencionaba el doctor, hormonales, genéticos y psicológicos, recordemos que solo se tratan las anormalidades. A la persona sana no se la trata y por lo tanto la educación sexual integral debe apuntar absolutamente toda la sociedad, no solamente a personas con anormalidades psicológicas, genéticas, hormonales. Pero vayamos a algo más importante. La familia es la institución más antigua e importante de la humanidad y sobre la cual descansa toda nuestra sociedad. Y es por eso que la Constitución de Honduras reconoce que sin familia no hay patria y le da una protección especial. No solamente la Constitución hondureña, sino también todas las declaraciones internacionales y tratados que han sido ratificados por Honduras y por lo tanto Honduras está obligada a aplicar, en primer lugar, que no deben ingerir arbitrariamente en la vida privada y la familia, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger a la familia. Y en tercer lugar, se deben respetar los derechos y deberes de los padres y de los miembros de la familia. Y por lo tanto, Honduras se ha comprometido a proteger la familia, pero se han venido gestando en los últimos años toda una serie de cambios jurídicos que directa o indirectamente están atentando contra la familia y especialmente aquellas directivas que van orientadas a aplicarlas en el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque tienen como propósito desestabilizar a la familia, desnaturalizar la familia al punto de crear un nuevo modelo antinatural e inclusivo e inconstitucional de familia. Y estas normativas se han discutido y se han aprobado violando el artículo 152 de la Constitución de la República de Honduras, que dice literalmente que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. Sí. Entonces, ante ese derecho parental nos tenemos que quedar callados y respetar el derecho de las familias que quieren ejercer para sus hijos el tipo de educación moral que quieren para ellos. Gracias, Pablo Muñoz y Turrieta.